diálogo no es posible la educación. Entonces, esto nos da un contexto que ahorita por limitaciones de tiempo, obvio, pero ahí está todas las referencias al final de este documento y tienen acceso a ellas. De hecho, sugiero que las consulten. Aquí está incluso abajo las hipervínculos para poder escuchar la grabación de la entrevista a la doctora Rocío. Aluden que el mito es la situación extraordinaria de hacer posible el diálogo y la argumentación para poder continuar formando, valga la redundancia. Ese es a lo que me refiero por mito. Es un hecho extraordinario que se pide a todos los profesores, a todos los estudiantes, a las familias, de continuar algo que de entrada fue considerado para ser presencial y que esto ahora se solicita en otra condición donde la única posibilidad de que sea esto presencial, entrecomillado, es el diálogo como el que en un momento dado supone esta presentación. Adelante, por favor. Y lo extraordinario es de que, tomando en cuenta esta imagen que hace 6 años presentamos la doctora Vicky Panchi y un servidor en un evento de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia y el Instituto Politécnico Nacional en un congreso, para ser preciso, el 10º Congreso Internacional, que la formación en el contexto de la medición tecnológica, y por eso consideramos que la curva de Moebius representaba muy bien esto que queríamos explicar, es informativa, definitivamente, a través de la red, y como vimos en uno de los esquemas anteriores, una gran cantidad de la población mexicana accede a contenidos a través de Internet. No deja de ser una condición de información, de conocimiento y técnica. Esto alude a la racionalidad formal, orientada a fines, y esta es una parte de la aplicación del saber por parte de inmanente. Pero también está esta otra condición de cómo es posible esta dimensión informativa que devenga en diálogo y argumentación, tal que se logren acuerdos donde, o que ya suponen la ampliación de la toma de la conciencia, y que es precisamente lo que resulta extraordinario en términos de mito. ¿Cómo es posible dar continuidad a ese diálogo que sucedía en las aulas para lograr acuerdos donde, apoyados en el pensamiento de Freire, de que el profesor, en este sentido, enseña, sobre todo, es su función, pero también aprende y viceversa. El estudiante, en su condición, aprende, pero a la vez enseña, y todo a través del diálogo. Entonces, lo extraordinario, el mito, es cómo es posible dar continuidad a esta condición de información tal que devenga, por ahí está por eso se muestra en la curva de Moebius este cambio de sentido, tal que este conocimiento, esta técnica, esta información, la racionalidad formal orientada a fines, que alude al mundo de los objetos, puede devenir acuerdo vía el diálogo y la argumentación. Esto es precisamente el mito, cómo es esta situación extraordinaria de la continuidad. Y ahora, continuando con la exposición, vamos a introducirnos a esta otra parte, a esta segunda sección de las posibilidades. Adelante, Ángel, por favor. Entonces, resumiendo
El mito es el término continuidad, es decir, un hecho rodeado de extraordinaria admiración y estima. La continuidad en términos de diálogo, tal que suponga la ampliación de la toma de la conciencia en la que se ocupan los profesores cotidianamente con los estudiantes en el aula. Y cómo esto puede ser posible a través de la tecnología en esta época que estamos viviendo de contingencia sanitaria. Adelante, por favor, Ángel. Esto nos introduce en la segunda dimensión de la plática con todos ustedes y entre nosotros. Bueno, ¿qué posibilidades? Y de la misma manera como Enrique, un servidor, se abocó al referente principal de la lengua española, hispana, es el diccionario. Ahora me puse a ver, bueno, cuál de las acepciones del término posibilidades que pudiéramos identificar como pertinente en congruencia con el término de mito. Y me permití seleccionar, por lo que ustedes pueden leer ahí, en obvio de lo que se lee, la segunda es una aptitud o facultad para hacer o no hacer algo. Entonces, la posibilidad del mito, es decir, este hecho, digamos, extraordinario que es la continuidad, ¿cómo es posible instrumentarlo, hacerlo factible o no hacerlo factible? Y ahora vamos a discurrir en esta segunda parte de la presentación acerca de la posibilidad en términos de aptitud o facultad para que algo sea manifiesto. Adelante, por favor. Y para eso me permití tomar un referente que es relacionado, obvio, con la educación a distancia, la educación en el sistema a distancia, que tomé la guía de los CIES, Comités Interinstitucionales para la Educación de Estudios Superiores, a manera de referente que permita, reitero, evitar lo que para un servidor es un motivo de interés y también mucha hasta angustia cuando me toca estar con ustedes en público, de evitar que lo que expongo sea una falsa creencia, sea ideológico. Y en ese sentido, el referente que tomé es el de los CIES, aunque ahí se menciona que es 2017, bueno, es la última que se tiene, ellos lo publicaron en 2018, no identifica alguno más reciente, entonces vamos a tomar este como el vigente. Y entonces, ¿cómo es que puede ser posible la continuidad? Y tenemos en la guía de criterios indicadores que debe de haber un propósito. Claro, se entiende que esto fue una situación extraordinaria, es decir, es el mito, es algo que causa admiración, hacer posible la continuidad, pero aún así, y esto da pie a otro tipo de trabajos de investigación, digamos, disposición institucional gubernamental de darle continuidad, que obvio no ya se tuvo en las referencias previas de la rectora de la Autónoma de Querétaro y lo que dice la investigadora de la UNAM, la doctora Rocío Bautista, de que se tiene que tener, fue extraordinario, no estábamos preparados para que en un momento dado tuviéramos los propósitos en una condición de poder ser alcanzables. Adelante, por favor. También en un momento dado, como les decía y parafraseando al doctor Víctor Germán Sánchez Arias,
que la educación en el sistema a distancia es compleja, implica un presupuesto significativo, y miren que ya el gobierno del Estado de México trabaja en la Universidad del Estado de México a distancia, la UDEM, Universidad Digital del Estado de México. La UEMEX ya tiene una trayectoria importante desde 1975, 1995, perdón, para efectos de alojar un presupuesto que permita precisamente lograr que a través del diálogo sea posible la transformación en la manera como podemos comprender la realidad. Y de eso se trata precisamente la educación. En este sentido, y por lo que se dice, se requiere de un presupuesto suficiente para una adecuada operación y realizar la realización ininterrumpida de las actividades. Entonces, ¿cómo es que esto puede ser posible? Es una de las posibilidades, alude a las posibilidades, y claro, sabemos que nos tomó, digamos, por sorpresa esta situación, pero aún así no estábamos preparados para ello, por lo que ustedes pueden ver en relación con, repito, la modalidad no escolarizada en el sistema a distancia, donde las unidades de aprendizaje en un momento dado deben ser congruentes con la modalidad en la que se ofrecen. Entonces, lo extraordinario de este hecho, el mito es que se solicite la continuidad cuando los contenidos, la metodología, el diseño instruccional no estaba, digamos que, orientado hacia la modalidad no presencial. Y se dice aquí, por parte de los CIES, que el programa debe tener procedimientos para difundir, dar a conocer, socializar con los participantes cómo es que vamos a lograr en un momento dado lo que pretendemos lograr. Adelante, por favor. Y continuando, analizando todo lo que CIES dispone para un modelo a distancia, un programa a distancia, se debe tener evidencias de que estamos siendo efectivos y que estamos cumpliendo. Pues precisamente junto con dos colegas hemos propuesto una investigación al CONACYT en esta convocatoria última que se emitió 2020 a razón de la emergencia, donde proponemos precisamente para tipos de investigación que se haga un diagnóstico, porque no sabemos, aunque se trata de acatar la disposición, porque no queda otra, para los profesores y estudiantes de dar continuidad, hecho histórico, que es en un momento dado, en estos términos, un mito. El mito es el cómo hacer que esto suceda, la comunicación para la educación. No tenemos evidencias que yo sepa, no sabemos cuánto de las plantillas de profesores o de las matrículas están precisamente logrando el aprendizaje, la transformación en la conciencia para poder comprender la realidad. Y que esto solamente es posible a través del diálogo, es decir, no hay evidencias, no hay, pareciera ser, y sí se requieren. De otra manera, estaremos en una condición muy vulnerable de surgir otra emergencia como la que ahorita estamos viviendo. También aluden los criterios indicadores a que se debe tener los materiales instruccionales vigentes, accesibles, suficientes e idóneos para el modelo educativo. Entonces se reitera que lo que expuso la rectora de la Autónoma de Querétaro y la investigadora Rocío, pues se ratifica, es decir, no estábamos preparados para esto y por lo tanto la posibilidad es posible, pero siempre y cuando tomemos en cuenta lo que aquí sí es, que es otro referente institucional, está exponiendo.
Y en un momento dado también se habla de que se debe tener elementos que hagan posible la interactividad, tal que, recuerden la curva de Moebius que les presenté hace rato, la parte informativa devenga comunicativa, devenga proceso comunicativo. Y eso es solamente posible a través del diálogo. En este sentido, los elementos que tenemos ahorita, y esta videoconferencia es ejemplo de ello, no sabemos cuántos están recibiendo la señal sin problema alguno. Y también hay una serie de instrumentos que vamos a comentar al final de la exposición que pretenden que exista un diálogo, aun cuando, para que en vez de solamente ser informativo, cuál es ahorita la dimensión, es informativa. En un momento, cuando entremos a la parte de preguntas y respuestas por parte de un servidor a esas preguntas que se agradecen, devenga una condición comunicativa, y esto permita que cambiemos la manera como vemos nosotros la educación a distancia. Entonces, la posibilidad es siempre y cuando se logre lo que se está viendo aquí. Aunque reitero, alguien me podría decir, pero es que, doctor Aguirre, esto fue algo que no esperábamos. Sí, pero tampoco estábamos preparados para ello, como lo dicen dos conocedoras. Adelante, por favor, Ángel. Y pues bien, debemos, según esto, en el sistema a distancia, contar con herramientas de interacción, foros, lugares para platicar, el correo electrónico, en un momento dado, estos sitios para interactuar, como son los denominados blogs, que permitan precisamente que la información, aquello que está en los materiales, pueda ser objeto de diálogo, discusión, toma de acuerdos, a través presente de la acción comunicativa. Entonces, así es como ofrezco disertar, platicar con ustedes acerca de la dimensión de posibilidad. En este sentido, lo que el reto, que es la condición extraordinaria de dar continuidad a la educación que implica comunicación, ¿cómo es que puede ser posible? Entonces, vemos que es factible, pero de cumplirse una serie de criterios, de actuar conforme a una serie de criterios y estándares, tal que podamos nosotros suponer que realmente va a ser posible lograr la continuidad. De otra manera, pues es importante que tengamos conocimiento de que no se logró, y que simplemente se dio continuidad en términos de la dimensión informativa, pero definitivamente no la dimensión formativa que implica comunicación. Aún así, no deja de ser extraordinaria la condición de comunicación. Adelante, Ángel, por favor. Por ahí escuchamos que alguien está desayunando. Aprovecho. Bien. Y ya dentro de lo que es la fase de evaluación, el proceso de evaluación, pues precisamente se tiene que tener mecanismos institucionales para comentar, sugerir, recomendar en torno a lo que los estudiantes realizan para efectos de evaluar el desempeño de su actividad, de su acción en este proceso complejo de transformación de la toma de la conciencia. Adelante, Jaime, Ángel, por favor. Ya estoy cambiando nombre, perdón. Y pues aquí hablamos de los recursos tecnológicos que, como veíamos, según la información que me permití presentarles al principio, no hay problema alguno. Pero esto aludía a la posibilidad de tener conexión a la red que se tiene, de tener usuarios que se tienen.
que en un momento dado se tengan los hogares, que es a donde se está ahorita, con posibilidades de tener conexión. Pues sí, teóricamente, según lo que se muestra en las estadísticas, es una realidad, pero para que la información devenga comunicación, se requiere diálogo, y este diálogo sucede en plataformas que en un momento dado sean accesibles para los estudiantes, los profesores, y como veíamos ahí hay un problema porque muchos profesores, pues, que tenían y tienen una trayectoria admirable en la modalidad presencial, pues digamos que no tenían tan este conocimiento y habilidades para continuar su acción en línea, en una plataforma que lo permita, tal que en un momento dado lo que sucede en esa plataforma tenga condiciones similares a los que suceden en la conversación, que no es lineal y que en un momento dado es sumamente compleja y da cuenta de una especie, usando una analogía, del juego de serpientes y escaleras, que para muchos, yo creo que todos los que me están haciendo el favor de escucharla recuerdan, tal vez para los más jóvenes no, eh, pero que se tenga esta posibilidad en la plataforma de avanzar y reducir. Bien. Debe tener en un momento dado, como ven ustedes, posibilidades de tener acceso a las plataformas de manera muy distinta, a través de computadoras, ordenadores, a través de tabletas, a través de teléfonos móviles, telefonía móvil, y en un momento dado permitir que quienes participamos, aquí se habla de los estudiantes, pero yo diría que aquí incluye a los profesores, incluye a los estudiantes y a los administrativos, con esta interfaz, para que en un momento dado puedan todos apoyar en el proceso educativo. Adelante, por favor, Ángel. Y bien, me permití, así como se habla de realidades, reconsiderar en términos de retos esa realidad. Y la realidad la caracterizo, por eso que me permití hacer el cambio, muy respetuosamente, de considerar la tercer elemento de esta plática de realidad como un empeño difícil. Es decir, lo que es complejo es la educación con base, darle continuidad a la educación con base en la comunicación en época de pandemia. Y en este sentido, la realidad y por lo tanto el reto es poder, con base en guías como la expuesta, que es una de varias, pero la tomé para efectos de, repito, alejarnos de la posibilidad de la retórica y de la ideología en el sentido de falsa creencia. Y la realidad es que es muy difícil y que esto hace entonces saber para todos quienes tienen la gentileza de escucharme tan temprano en ese 138 conmemorativo de normalismo, orientar nuestras actitudes a saber que estamos tratando de instrumentar algo que fue considerado para la modalidad presencial, que es la práctica educativa en situación presencial, a una condición con mediación tecnológica que supone un referente teórico y metodológico distinto, peculiar precisamente de la mediación tecnológica y por lo tanto arduo. Y reiterando los principios del doctor Víctor Germán de la UNAM, que la educación en el sistema a distancia es compleja, muy compleja, no es fácil, lleva tiempo, lleva bastante tiempo, y también implica un presupuesto suficiente como para primero, la infraestructura tecnológica
la formación, la capacitación de todos quienes participamos en ello. Adelante, por favor. Así entendida el término realidad en términos de retos, algo complejo, lo primero que vamos a necesitar es qué es lo que sucedió en esta época. ¿Logramos o no logramos los propósitos? Pero los propósitos no solamente en términos de información, sino más importante, porque es la naturaleza de la educación, que es un hecho de comunicación. Entonces, hay que hacer investigación. Ya desde ahorita invito a que se sumen esta iniciativa de tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Y yo sé que lo que vamos a aprender, lo que vamos a develar no va a ser precisamente cómodo, pero creo que es lo único que nos va a permitir definir, redefinir a la educación, que es el segundo aspecto, el segundo reto, la segunda realidad, reconsiderar la educación en términos de innovación, porque definitivamente ya lo estamos viviendo. Hoy escuchaba que en nuestro país 500,000 de personas, imaginen ustedes, 500,000 de personas en tan solo mes y medio han dejado de tener una fuente de ingreso en el mercado laboral formal. No se diga más de la mitad de la población cuántos perdieron sus fuentes de ingreso en el mercado laboral informal. Entonces, esto definitivamente tiene una transformación económica. Política, pues, innegable. Es decir, eh, ya se ve a nivel mundial cómo hay desde la disposición de algunos grupos de poder de extender esta situación de excepción más allá de la pandemia, hasta otros que están siendo cuestionados en cuanto a su representatividad eh, a raíz de esta pandemia. Y definitivamente en el ámbito cultural y social, estos subsistemas de acción definitivamente va a tener un impacto. Este aspecto de la sana distancia, pues tiene un impacto cultural en nuestro país, en la cultura hispanoamericana, en donde el contacto físico es característico y social ni se diga. Eh, esto marca un antes y un después. Entonces, para poder reconsiderar a la educación en el contexto material y de las relaciones de producción, se necesita información, que es la primera acción que tenemos, en la que tenemos que ocuparnos con muchas otras en situación de emergencia. Esto también nos lleva, en la reconsideración de la educación, pero con base en elementos referentes teóricos y metodológicos, a cuestionar la prevalente racionalidad en la práctica educativa, una racionalidad formal orientada a la información, porque ¿cuántos de nosotros ahorita tal vez no hemos sido capaces de también promover el diálogo con los estudiantes en situación de alejamiento, en situación no presencial, tal que la información que exponemos a través de la red devenga vía el diálogo, vía la argumentación, tenga una racionalidad, devenga la racionalidad formal en comunicativa. Obvio, esto ya ustedes se habrán adelantado y ya estarán pensando en que entonces sí, efectivamente, requiere teoría y metodología, como ustedes recordarán que se veía en algunos de los criterios e indicadores de CIES, para poder lograr precisamente la posibilidad de ese mito, de ese hecho extraordinario que es la continuidad de un proceso comunicativo para propósitos de transformación de la realidad. Y esto, obvio, claro,
esa teoría y metodología sea el referente en la reconsideración de la política educativa, que sea pertinente para el contexto sociohistórico que estamos viviendo y que, repito, esto marca un antes y un después en la manera, si no de organización social conforme a la producción, pero sí al menos cómo va a cambiar y, y qué entonces van a tener que hacer por lo pronto el Estado mexicano para poder dar cuenta en ese contexto que ya definitivamente va a cambiar política, económica, cultural y socialmente, traducirlo en términos de política educativa. Y pues obvio que eso principal en esa política y en esa reconsideración de la política educativa tendrá que ser qué vamos a hacer con esta problemática mayúscula de equidad, considerando los indicadores que me permití exponer y que, repito, para los propósitos de esta participación, ya podrán ustedes ahondar. Traté de ser sumamente generoso con los referentes, la bibliografía, los sitios consultados, que son confiables todos. Para efectos de la equidad es uno de los, pero de los desafíos que se nos presentan, de las realidades, porque aunque se presentaba que sí, el uso de Internet es generalizado, no sabemos si llega con suficiencia, con estabilidad, no sabemos ahorita ya en este contexto de desempleo si va a ser posible que muchas familias dispongan los recursos para la contratación del servicio, y esto es precisamente un desafío. Me permití concluir esta presentación poniendo con rojo y en negritas, y es la idea que ustedes eventualmente, el doctor Ángel comentó que va a ser posible, que podemos continuar este diálogo a través de medios escritos, con las preguntas que ustedes presenten y que me va a encantar darle respuesta, aumentando este listado de realidades para que entonces ustedes las retomen y sean para todos ustedes o para quienes se interesen los inicios de la primera acción que señala un servidor aquí, que es conformar bases de datos, es decir, qué diablos pasó durante esta continuidad que se pretendió de la educación, para que entonces entre todos podamos proceder a la reconsideración de la educación, cuestionando la racionalidad formal, que es prevalente, para efectos de desarrollar teoría y metodología que permita a la vez a quienes tienen la responsabilidad social del gobierno generar políticas junto con las instituciones de educación, y donde principal va a ser el tema de la equidad, atendiendo precisamente la disponibilidad de medios. Adelante, Ángel, por favor. Este es algo de las referencias que se tomaron en cuenta para la exposición. Son confiables los sitios, como pueden ver, pero no hay muchas, pero muchas más. Afortunadamente se ha hecho, es vasta la investigación y la información en el uso de la tecnología. Pues con esto concluimos y encantado de ahora atender la parte de las preguntas. Obvio no vamos a poder desahogar todas, pero con mucho gusto va a haber y va a estar disponible para todos ustedes un sitio donde encantado de ir dando respuesta a cada una de las preguntas. Mi estilo de trabajo es muy lento, entonces yo me gusta dar respuesta con elementos, con referentes, con sustento teórico y metodológico. Ahí nada más agradezco un poco de paciencia, pero créanme que el compromiso es de que todos ustedes tengan una respuesta a lo que amablemente deseen preguntar. Y después incluso comentaba ayer con el doctor Ángel que sería bueno, la doctora
Mari Carmen, obviamente, el profesor César, maestro César, tener la posibilidad de un blog, de un sitio donde pudiéramos continuar la discusión, que esto es ya una de las ventajas del uso de la tecnología. Las conferencias ya no terminan en el momento que quienes hemos tenido el privilegio de dirigirnos a ustedes, concluimos lo que queremos exponer. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Hall. Sin duda, grandes aportaciones. El transitar ahorita en su presentación de lo que es desmenuzar el mito, de lo que es ver las posibilidades, pero también aterrizarnos en las realidades en el ámbito educativo, nos orilla indudablemente a hacer un alto en este espacio de pandemia. Usted ha dicho algo muy interesante. Efectivamente, no es lo mismo la actividad escolarizada con el uso de la tecnología a este ebrio o híbrido que estamos ahorita, en este híbrido que estamos nosotros construyendo de educación entre un tema de tecnología, de educación a distancia, qué tan preparados o no nos agarró este tema de la pandemia. Algunas de las preguntas que están pues aquí escribiendo los amables maestros, profesores, estudiantes que están teniendo acceso y que refieren como una conferencia muy interesante. Bueno, está la siguiente. ¿Cómo imaginamos este futuro si ya nos alcanzó la realidad, doctor? ¿Qué sigue para el tema de la educación? Pues vamos a empezar de lo real. Es complejo, ¿eh? Esto no va a ser fácil y no va a ser rápido. Aquí lo que puedo decirles es de que primero tenemos que conocer qué es lo que significó esta realidad, pero con datos suficientes y también con referentes tanto en términos cuantitativos y que tengan una interpretación en términos que permitan de comprensión. Entonces, ¿cómo imaginarnos que por lo pronto nos vamos a estar ocupando en conocer qué fue lo que sucedió, qué fue lo que está sucediendo como primer punto? A partir de eso es que podemos realmente, como se señaló, iniciar una serie de estudios que sean los referentes de lo que los responsables del gobierno y en este sentido de la educación también, pienso en la SEP, pienso en Aluyes, pienso en la escuela normal, vamos a tener que, con base en esas investigaciones y tomando en cuenta las realidades en las cuales estamos, hacer una serie de propuestas teóricas, metodológicas, que a la vez sirvan para la definición de políticas. Así es como yo puedo comprender lo que sigue para este futuro. Ahora, reitero, por favor, esto es cuestión de aquí en adelante, es inexhausto. Esto ya no se va a acabar. Este futuro hay que verlo más bien en términos de un hito, es decir, el futuro va a ser ahora que más y más la tecnología va a ser considerada para el proceso educativo, pero donde por favor, y esto reitero, enfatizo, que en ese futuro la tecnología no devenga fin, es un medio que hace posible lo que estamos viviendo ustedes y un servidor ahorita. O sea, no nos tuvimos que levantar, vestirnos, ir a un lugar para estar presentes en este diálogo, sino que esto va a permitir que quienes no puedan desplazarse por múltiples circunstancias puedan participar a través de el diálogo. Entonces, así es como yo veo la situación, doctora Mari Carmen. Vamos a ocuparnos primero en comprender qué pasó, qué está pasando, y a la verdad posible empezar a generar propuestas de solución o simplemente de acción, ya ni diría yo de solución, sino de acción que den cuenta el año que entra, tal vez, haya políticas por instrumentar a la brevedad, pero que son políticas que incluso suponen la reconsideración de la educación y de la racionalidad formal en la educación.
más que nunca, el profesor se vio obligado a ser alguien que guía, un tutor, un asesor. Ahorita obligado por las circunstancias, pero que esto le haga saber, recuperando el pensamiento de Freire, que el profesor es quien profesa, de acuerdo, pero que también aprende. Muchas gracias, doctor. Por aquí nos preguntan, ¿cómo podemos establecer un vínculo entre lo informativo y lo formativo desde este enfoque de educación a distancia? Miren, ahí afortunadamente, bueno, la respuesta concreta es el diálogo, la argumentación. Y Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, en su primer tomo, la teoría de la acción comunicativa 1, se las recomiendo, páginas 34 a la 46, incluye el excurso de la argumentación. Y en ese excurso habla sobre las diferentes formas de argumentación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y siguiendo el modelo de la curva de Moebius, hacer que la racionalidad formal, es decir, información, que es muy válida para la ciencia y el conocimiento del mundo de los objetos, también devenga comunicaciones y toma de acuerdos voluntariamente entre los que participan en el diálogo para efectos de convivencia? Entonces, ¿cómo hacer que la información devenga formación? Pues el diálogo, el diálogo. Y como bien dijo la doctora Bautista, hay que tener presente la condición humana de la educación. Y esto otra vez reitera, donde la tecnología va a ser un medio, ¿para qué? Para lograr el acuerdo voluntario, pero aquí no solamente por quienes estamos presentes, sino por quienes participamos en red. Y eso realmente es un verdadero reto. ¿Cómo lograr que podamos dialogar y así quienes participamos en este diálogo mediado tecnológicamente transformamos la manera como podemos comprender la realidad? Así es. Muchas gracias, doctor. Evidentemente existen preguntas de una realidad que estamos viviendo. Los maestros dicen, ¿cómo lograr entonces que los estudiantes aprendan? Realmente el estudiante, ahora visto desde la otra perspectiva, ya no desde el maestro, sino desde el estudiante, realmente está desarrollando esa serie de competencias a través de esta educación a distancia. ¿Qué papel juega ahorita el docente en este momento en donde tenemos que llegar a los contenidos, a desarrollar y alcanzar el perfil de egreso, pero también cumplir con el ámbito administrativo, cuantitativo? ¿Cómo lograrlo? Porque el estudiante realmente está desarrollando todas estas capacidades, habilidades. ¿Cómo a la distancia poder lograr ver este desarrollo de aprendizaje o esta evolución de competencias cuando una de las herramientas que tenemos los maestros es la interacción, la observación como herramientas que día con día nos ayudan a ver esa evolución? ¿Cómo lograr ahorita vislumbrar este desarrollo de habilidades y de competencias, doctor, a la distancia? Bien. Afortunadamente ahorita, en esta época de contingencia sanitaria, participo como estudiante en un curso precisamente de innovación en la educación. Y en ese sentido, a partir de esa experiencia como estudiante y habiendo estudiado la maestría en el ILSE a distancia también, es que voy a hablar. Haciendo reflexión, para ser puntual en la respuesta, hablaría primero de esta disposición a querer primero conocer, aquí hablo de racionalidad formal, información, conocimiento, con el apoyo
de la tecnología, que entonces ahí alude al conocimiento del recurso, es decir, cómo puede Enrique navegar en las interfaces para poder tener acceso a los materiales. Aquí estamos hablando del plano formal, el plano del conocimiento. Así es como voy a cumplir con esta parte de cómo puedo hacer posible el aprendizaje. Y repito, hablo de la experiencia como estudiante ahorita en un curso. Teniendo entonces, primero, esta disponibilidad de querer continuar conociendo. Es lo más importante, lo que se requiere por parte tanto de quien enseña como quien aprende. Hoy estamos en el plano del estudiante. Teniendo esta primera interés, vamos a llamarla así, hace necesario tener también el conocimiento de la tecnología, porque yo puedo tener el interés, pero si yo no puedo saber cómo conectarme, cómo utilizar las herramientas de la interfase, cómo en un momento dado expresar mis puntos de vista a través de esa interfase, pues queda muy limitado. Entonces tengo que tener el conocimiento. Pero puedo tener el conocimiento y puedo tenerle el interés, pero si yo no tengo la conexión con una estabilidad en la red que permita precisamente sin interrupción y de manera fluida actuar para conocer, pues es inviable. Entonces ya llevamos ahí el componente tecnológico, de infraestructura tecnológica. Y esto alude obviamente que yo también ahí tenga la posibilidad de una computadora, una tableta, un teléfono, para poder realizar el tener acceso a la información. Ahora, viene este salto mortal sin red abajo, usando la analogía. Y otra vez atrayendo la curva de Moebius, que ven cómo se transforma un sentido en otro sentido. ¿Cómo aprender más allá del conocimiento y introducirnos en la transformación de la toma de la conciencia? Pues que precisamente sea capaz el estudiante de actuar conforme a los 4 principios que presenta Habermas y que son, digamos, las condiciones estructurales de la acción comunicativa. Que el estudiante exprese su derecho a participar como estudiante a través de la red. Es decir, que tenga el interés para no solamente leer, para solamente escuchar, sino también escribir. Y qué mejor también dialogar. 2, que presente cuáles son los puntos que quiere resolver, acerca de los cuales quiere exponer una verdad, con base en el conocimiento. Es decir, habiendo leído, habiendo escuchado, entonces que este estudiante ahora presente cuál es el objeto de su argumentación, al cual tiene derecho como estudiante. Tercero, que presente los argumentos, los límites, según los cuales pretende convencer a quien está del otro lado de la pantalla, que podrían ser sus compañeros, el profesor, de la fiabilidad, de lo que él ahora comprende de esa realidad, con base en el conocimiento que logró a partir de la información. Y por último, que en un momento dado sea capaz de aceptar la crítica con fundamento teórico y metodológico por quienes participan, entiéndase, profesores, compañeros. Todo esto de manera mediada. Ya ustedes estarán pensando, híjoles, pues esto está complejo, no es fácil. Pues como les decía al principio, citando al doctor Víctor Germán Sánchez Arias, no, la educación a distancia es compleja. Y este hecho de lograr que la información devenga comunicación para efectos de aprendizaje es harto compleja. Entonces, ¿cómo lograrlo? Pues aplicando esas 4 condiciones. Ejercer su derecho, que habla de un interés, a expresarse. Presentar su objeto de argumentación, qué es lo que pretende argumentar.
presentar los límites y las condiciones según las cuales considera que es fiable, es verídico y a la parte es fiable, aquello con lo cual su argumentación. Y por último, saber que ésta siempre va a tener una condición de ser susceptible a la crítica para que de ahí devenga el acuerdo sobre lo que originalmente expuso y que tal vez aceptando que hay otros puntos de vista transforme la manera como originalmente comprendió el conocimiento. Doctor, sin duda este es un tema que da para muchas preguntas. Muchas ya están planteadas aquí en el chat, mismos que le vamos a colocar aquí ya en una presentación en Word. Y aquí están los cuestionamientos. Si nos permite, se los hacemos llegar a la dirección que acabamos de subir. Todas las preguntas que ustedes han planteado, maestros, maestras, estudiantes y todo el personal que aquí nos encontramos reunidos en torno a esta conferencia, las pueden localizar en esta presentación que tenemos, en esta diapositiva y donde están plasmadas las direcciones, que por favor ustedes puedan tener respuesta a cada una de las interrogantes que hoy sin duda nos surgen a raíz de esta importante conferencia. Hablar de mitos es hablar de continuidad es hablar de posibilidades, hablar de posibilidades es hablar de realidades. Los maestros plantean cómo son los estudiantes cuando no tienen este recurso, cómo logramos desarrollar estas competencias cuando no teníamos la tecnología o la infraestructura, cuando no estábamos preparados. Lo cierto es de que aun cuando había canales de educación a distancia y muchos hemos transitado quizás por algún tipo de diplomado, de maestría, que tenga este tipo de modalidad, aún se nos ha estado dificultando. Sin embargo, el compromiso de cada uno de los maestros siempre es latente. El compromiso que como sociedad ahorita tenemos que sostener, tenemos que ir aprendiendo, ir a la vanguardia, ir en el camino venciendo estos obstáculos que sin duda se nos colocan en todos los momentos de nuestro transitar y de nuestro actuar como docentes. Yo le agradezco mucho, doctor Hall, el que nos haya permitido el día de hoy estar en este espacio compartiendo con usted, que vive todos los días este proceso de educación a distancia y que no ha sido sencillo. Así es de que nosotros como normalistas también estamos abriendo brecha. Agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes, maestras, maestros. Gracias a todos ustedes, asesores de la Dirección de Fortalecimiento Académico, de las escuelas normales, estudiantes y compañeros en general, colegas, maestros. Muchas gracias a todos ustedes. Les haremos llegar las respuestas, si nos los permiten, a través de esta vía, porque tendremos que concluir. Muchísimas gracias al doctor Aguirre. Le haremos llegar un agradecimiento, un reconocimiento muy merecido por esta labor ardua, que efectivamente hacer un alto nos permite sin duda colocar en la mesa muchos de los temas en contenidos, en metodología, en técnicas que debemos abordar en un tema de análisis y de reflexión con nuestros compañeros. Así es de que a todos ustedes les agradecemos mucho su participación. Doctor Aguirre, estamos cerrando esta actividad y por supuesto los esperamos a todos en punto de la 1 de la tarde. Mire, doctor, aquí tenemos el reconocimiento que me atrevo, por favor, a leer. La Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Aguirre Hall por impartir la conferencia Mitos, Posibilidades y Realidades de la Educación a Distancia en época de pandemia, dirigida a alumnos y profesores de las escuelas normales del Estado de México y al público en general, en el marco de las actividades para conmemorar el 138º aniversario del normalismo mexiquense. Como siempre, estamos a sus órdenes, doctor Aguirre, como siempre, un placer compartir este espacio académico. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Los esperamos en punto de la 1 de la tarde a la presentación del libro La tesis y el trabajo de tesis, una perspectiva cualitativa, cuantitativa y tecnológica, en la presentación del libro del doctor Fernando García Córdoba. Muchísimas gracias y les hacemos a todos llegar, por favor, cada una de las respuestas a sus planteamientos. Excelente día, doctor Aguirre, un abrazo con mucho cariño y mucha admiración. Gracias, y si me permite muy brevemente, porque sé que el tiempo premia, mi reconocimiento a todos ustedes por estar
presentes a través de este medio. Esto habla de una masa crítica que es la que necesitamos para transformar la realidad. Muchas gracias, bonito día y un abrazo a la distancia. Gracias por el reconocimiento hacia la institución donde trabajo y hacia un servidor. Bonito día a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por ahí saludamos a las escuelas normales que nos hicieron favor de acompañar, a la normal de Atlacomulco, Zumpango, Ixtlahuaca. Muchas gracias, maestra Gloria, maestra Yus, maestra Aurora, Aidez, la maestra Cheli. Por ahí estamos viendo a todos, no quiero omitir a nadie. Les agradezco mucho su participación. Esperamos en punto. Gracias. Jorge Mateo no tiene lapicera. Gracias. Todavía en la casa le pide la interrupción oportuna. Gracias. Gracias. Gracias.